Televisión Católica Orizaba. El mensaje de Dios a través de la imagen. Televisión Católica Orizaba. El mensaje de Dios a través de la imagen. Televisión Católica Orizaba. El mensaje de Dios a través de la imagen. Televisión Católica Orizaba. El mensaje de Dios a través de la imagen. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: No agaches la mirada, levanta la vista, contémplalo. Él es el Rey de Reyes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomé el cáliz, y dándote gracias de nuevo lo pasé a mis discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Televisión Católica Orizaba. El mensaje de Dios a través de la imagen. Televisión Católica Orizaba. El mensaje de Dios a través de la imagen. Televisión Católica Orizaba. El mensaje de Dios a través de la imagen.
Televisión Católica Orizaba. El mensaje de Dios a través de la imagen. No podemos avanzar sin la ayuda del Señor. Juntos como hermanos, miembros de la Iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Viviremos nuestra fe con la ayuda del Señor. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Bienvenidos, hermanos, a nuestra celebración dominical, a celebrar el triunfo del Señor Jesús sobre todo lo que acongoja al ser humano, todo lo que nos lastima, todo lo que nos hace daño. El Señor lo alivia, y eso se manifestó en plenitud en la Pascua del Señor que celebramos cada domingo. Que este encuentro con el Señor, hermanos, toque nuestra vida, que nos dejemos tocar por Jesús en el hermano que está a tu lado, que igual que tú y que yo tenemos la misma fe y la confianza en el Señor. Que nos dejemos tocar por Jesús con su palabra, que dejemos que Jesús toque nuestra vida en la Eucaristía, en la celebración de la fe, para que habiendo tocado a Jesús, nosotros, hermanos, toquemos a los hermanos para dar salud, alegría, entusiasmo, ganas de vivir. Dispongámonos pues esta celebración
para participar dignamente de ella. Reconocemos nuestros pecados, nuestras faltas, la falta de sensibilidad al que está a nuestro lado, la falta de sensibilidad al que sufre. Pedimos perdón porque a veces somos indiferentes y ya nos acostumbramos que hay muchos muertos y que los periódicos dicen que más descuartizados y que no sé en qué parte hubo una bomba allá en el mundo, allá por no sé dónde. Pues ya ni modo. Y se nos olvida que Dios es el Dios de la vida. Y se nos olvida a veces que tenemos que trabajar por la vida, por la paz y por el bienestar. De eso y lo que cada quien tenga necesidad de pedir perdón antes de empezar la misa, lo hacemos para participar dignamente. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén.
Presentemos al Señor nuestra oración, nuestra gratitud, hermanos, nuestra alabanza, nuestras necesidades. Oremos al Señor. Te rogamos, Señor, que guardes con incesante amor a tu familia santa, que tiene puesto su apoyo solo en tu gracia, para que halles siempre en tu protección su fortaleza. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Nos sentamos. Del libro de Job. En aquel día, Job tomó la palabra y dijo: la vida del hombre en la tierra es vida de soldado, y sus días como días de un jornalero. Como el esclavo suspira en vano por la sombra, y el jornalero se queda aguardando su salario, así me han tocado en suerte meses de infortunio, y se me han asignado noches de dolor. Al acostarme, pienso: ¿cuándo será de día? La noche se alarga y me canso de dar vueltas hasta que amanece. Mis días corren más aprisa que una lanzadera y se consumen sin esperanza. Recuerda, Señor, que mi vida es un soplo. Mis ojos no volverán a ver la dicha. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alabemos al Señor, nuestro Dios. Alabemos al Señor nuestro Dios, porque es hermoso y justo el alabarlo. El Señor ha reconstruido Jerusalén y a los dispersos de Israel los ha reunido. El Señor sana los corazones quebrantados y venda las heridas. Él tiende su mano a los humildes y humilla hasta el polvo a los malvados. Alabemos al Señor, Él puede contar el número de estrellas y llama a cada una por su nombre. Grande es nuestro Dios, todo lo puede. Su sabiduría no tiene límites. Alabemos al Señor, De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, no tengo por qué presumir de predicar el Evangelio, puesto que esa es mi obligación. Ay de mí si no anuncio el Evangelio.
Si yo lo hiciera por propia iniciativa, merecería recompensa. Pero si no, es que se me ha confiado una misión. Entonces, ¿en qué consiste mi recompensa? Consiste en predicar el Evangelio gratis, renunciando al derecho que tengo a vivir de la predicación. Aunque no estoy sujeto a nadie, me he convertido en esclavo de todos para ganarlos a todos. Con los débiles me hice débil, para ganar a los débiles. Me he hecho todo a todos, a fin de ganarlo a todos. Todo lo hago por el Evangelio, para participar yo también de sus bienes. Palabra de Dios. Cristo hizo suyas nuestras debilidades y cargó con nuestros dolores. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre, y enseguida le avisaron a Jesús. Él se le acercó y tomándola de la mano, la levantó. En ese momento se le quitó la fiebre y se puso a servirles. Al atardecer, cuando el sol se ponía, le llevaron a todos los enfermos y poseídos del demonio, y todo el pueblo se apiñó junto a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó a muchos demonios, pero no dejó que los demonios hablaran, porque sabían quién era él. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó, salió y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Simón y sus compañeros lo fueron a buscar y al encontrarlo le dijeron: todos te andan buscando. Él les dijo: vamos a los pueblos cercanos para predicar también allá el Evangelio, pues para eso he venido. Y recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando a los demonios. Palabra del Señor. Nos sentamos. En la aclamación antes del Evangelio dijimos con cantos de aleluya: Cristo hizo suyas nuestras debilidades y cargó con nuestros dolores. Hermanos, este es lo que hoy centra nuestra atención a nosotros, discípulos misioneros de Jesucristo,
Contemplar a nuestro Salvador, al Hijo de Dios hecho hombre, al Todopoderoso, cercano al ser humano, pero cercano también en los grandes límites en que uno se ve totalmente en su condición, digamos, plenamente humana, donde se agotan posibilidades, conocimientos, dinero, y te postras en tu realidad limitada, como es el caso en la primera lectura de la enfermedad. Job, que nos plantea esta situación de dolor, de infortunio, de incapacidad ante cosas que nos rebasan, como también lo presenta el texto del Evangelio con la suegra de Simón y todos los enfermos que Jesús atiende por la tarde en el relato del texto, pero también, hermanos, en la situación tuya y mía, cuando nos toca pasar por momentos difíciles en la enfermedad, y a veces no solamente la propia, sino también acompañar a quien está a nuestro lado y que padece esas situaciones de dolor, de sufrimiento. Bueno, ¿qué nos presenta hoy el texto del Evangelio? ¿A qué nos anima la liturgia de la palabra de este domingo, hermanos? Pues a contemplar a nuestro Salvador cercano a nosotros, al Señor Jesús, que nos contagia, así como a veces la enfermedad se contagia, ¿no? Pues el Señor Jesús nos contagia no de enfermedad, sino que nos comparte, nos convida salud y vida. Jesús viene a eso, a dar la salud, a dar la vida. El Señor viene a reparar todas las consecuencias que tiene el pecado de Adán y Eva. El Señor viene a reparar, viene a reconstruir, y el Señor Jesús expresa el amor de Dios, Él en su persona, precisamente dando salud y vida. El Evangelio, hermanos, especialmente en el Evangelio de San Marcos que escuchamos este año, en este ciclo litúrgico, vamos a ir contemplando al Señor Jesús, que tiene un amor apasionado por la vida. Jesús ama la vida, Jesús ama a la persona. El amor de Dios se manifiesta plenamente en el Señor Jesús. Posteriormente San Pedro dirá, cuando habla de su experiencia del Señor Jesús, como dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, queriendo resumir la experiencia fuerte, San Pedro dirá: Jesús fue un hombre que pasó haciendo el bien. Y el Evangelio de Marcos, pues, hermanos, hoy nos presenta esa cercanía del Señor Jesús, que con su persona ya nos da curación. La persona del Señor Jesús, que trae una terapia maravillosa, porque regenera no solamente por fuera, sino va a la profundidad de la persona. Y en esa cercanía, en ese contacto con la persona, el Señor suscita, presenta, anima a una relación con Dios en la fe, para descubrir a un Dios lleno de bondad y de amor. Pero ese Dios lleno de bondad y de amor se manifiesta en Cristo Jesús. De esta manera, hermanos, nuestro Salvador anuncia el reino de Dios, anuncia la buena noticia del amor de Dios, en cosas concretas, en la cercanía con la persona. El pasaje del Evangelio que escuchamos hoy, pues es continuación de este primer capítulo que venimos escuchando desde hace 2 domingos en la lectura continuada del Evangelio dominical, en que el Señor Jesús empezó llamando a los primeros discípulos y después realiza esta presencia del Señor en la sinagoga, en el lugar sagrado de la comunidad, donde ya meditamos que expulsa al demonio de este hombre poseído. Pero hoy el pasaje de San Marcos nos dice que el Señor Jesús anuncia el reino de Dios, no solamente en lugares reservados tradicionalmente para hablar de la palabra de Dios.
El Evangelio de Marcos nos dice: Jesús sale de la sinagoga. El mensaje de Jesús no se queda solamente en un ámbito, como hoy dirían algunos, replegados dentro de la sacristía. Mucha gente quisiera ver a su iglesia encerrada en la sacristía. Mucha gente quisiera ver a los católicos, a sacerdotes, obispos, nada más encerrados hablando de Dios, de cosas que no trascienden, que no transforman la realidad y que no digan cosas que toquen problemas sociales, porque muchos en el mundo de hoy piensan que esos asuntos de la fe, también la fe católica, son solamente para cosas al interior dentro del templo. Y el Señor Jesús, hermanos, pues nos presenta que no es así. El proyecto de la buena noticia del Señor no se reduce solamente a la sinagoga, sino que San Marcos nos dice que Jesús sale de la sinagoga, va afuera. Lo que hoy el Papa Francisco nos anima a la iglesia de ser una iglesia en salida, no tiene otra inspiración sino en el mismo Señor Jesús, que sale a anunciar la buena nueva en las realidades cotidianas, donde se desenvuelve la vida ordinaria de las personas. ¿Y qué mejor lugar donde se desarrolla la vida, el amor, los valores, la cordialidad, la formación de la persona, ese núcleo de cariño, de amor, ese santuario de vida, como es la familia? Por eso es que el Señor Jesús, vemos que después de la sinagoga, no es casual que San Marcos nos presente este pasaje, se dirige a la casa de Simón y de Andrés. Pero también, hermanos, en esta salida del Señor, en este caminar del Señor, de su presencia, que va anunciando el reino de Dios, va precisamente a este lugar donde se genera la vida, donde se viven las cosas cotidianas, como ustedes, como cualquier familia, con sus alegrías y penas, con sus necesidades de comer, de lavar ropa, de convivir. Y resulta que una persona muy importante en esa casa, resulta que estaba enferma, la suegra de Pedro. Es interesante, dice el texto del Evangelio, hermanos, que le avisaron a Jesús, los discípulos que apenas van conociendo a Jesús y Jesús los está fascinando con su presencia y su relación, ellos van aprendiendo rápidamente a la sensibilidad hacia los demás. ¿Qué quiero decir? Que cuando saben que Jesús va a la casa de Simón y Andrés, ya los discípulos le dijeron: está enferma. Cuando alguien se encuentra con Jesús, hermanos, aprende de Jesús a ser sensible como Él. Aprende a mirar no solamente sus intereses, su comodidad, su manera práctica e individual de llevar la vida. Quien se encuentra con Jesús y va aprendiendo de Él, poco a poco va abriendo el horizonte a los demás. Poco a poco, como Jesús, vamos aprendiendo a ver necesidades de otros. Y eso es muy interesante, hermanos, porque tan sencillo que dice el Evangelio, le dijeron que estaba enferma, le comentaron que estaba enferma. Pero en esa forma tan breve que nos dice San Marcos, estamos viendo un proceso de transformación de los seguidores de Jesús. El seguidor de Jesús aprende a ver las necesidades de los demás. Y es por esto, hermanos, en esto de identificar el problema, que ellos se lo presentan a Jesús. Porque ellos van aprendiendo que Jesús viene a transformar la vida. Aquí viene la parte interesante, hermanos, porque el Señor Jesús se entera de esto y hermosamente nos describe el Evangelio de Marcos, que Jesús entra a la casa, se acerca a la mujer enferma, la toma de la mano y la levanta. 3 verbos tan sencillos, pero con una profundidad de transformación.
Jesús se le acercó, tomándola de la mano, la levantó. San Marcos no se complicó en más descripción, verbos activos, verbos dinámicos, que en sí mismos ya nos están diciendo la acción del Señor Jesús. Hermanos, el Señor Jesús, en esta actitud que nos acaba de describir, no habla sino del amor a la persona que necesita ser tocada. Permítanme decirles brevemente que en la ley de Moisés, quien tocaba a una persona enferma, a una mujer enferma, quedaba impuro por las leyes de pureza que se usaban, que tenía vigencia de la ley de Moisés. ¿Qué es lo maravilloso que diga San Marcos? Que Jesús la tocó, que a Jesús no le importó infringir esa parte de la ley. Lo que a Jesús le importaba era la persona necesitada. Lo que importa es el que está pasando el dolor. Quien importa es la persona que está postrada. ¿Qué otro detalle podemos decir aquí? Que el Señor Jesús la toma de la mano. No tiene empacho en tomarla, en sentirla, en palparla. La toma de la mano, la levanta. Y esto, hermanos, nos habla de todo el significado humano que tiene el contacto entre las personas, el contacto que podemos nosotros establecer con las manos. Cuando alguien tiene algún dolor, alguna molestia, pues yo no sé si haya una mejor medicina que la caricia de la mamá, ¿o no, señoras? Bueno, también la caricia de la abuelita aplica. Y es que ya me había puesto no sé cuánta medicina y tantos ungüentos, pero hasta que vine con la abuelita fue la que me curó. O el niño que andaba torcido, que no sé qué, que el empacho no sé qué tenía, se lo llevamos a la tía especialista en empachos y en sobaderas y fue la que lo sacó adelante, ¿o no? Ahí sí los médicos pues dicen, pues hasta aquí llegué, ¿verdad? Porque la caricia, hermanos, maternal, la caricia también de papá, de la familia, del amigo, de la persona amada, supera con mucho la medicina y su efecto químico. Lo que no quiere decir que no la tomemos, ¿verdad? Pero lo que no puede, hermanos, tener nada por encima es el amor y el cariño. Y el cariño de Dios Padre se manifiesta en Jesús, en este gesto de nuestro Señor Jesucristo. La mano de Jesús, hermanos, es una mano amorosa, una mano cariñosa, una mano que transforma, una mano que con el tacto te dice sencillamente, te quiero. Porque sabemos, hermanos, que en las manos tienen también muchas otras funciones. ¿Cuántas veces se puede herir con la mano? ¿Cuántas veces se puede golpear con la mano? ¿Cuántas veces, hermanos, se puede rechazar con la mano? ¿Cuántas manos hay que agarran lo que no es suyo? También con la mano, ¿no? Y hasta con uñas decimos luego, ¿no? Uñotas para jalarle mejor. El Señor, hermanos, nos presenta para los discípulos, para nosotros sus seguidores, esta función maravillosa de sus manos que tienen que ser también nuestras. Nuestras manos son para acoger, para ofrecer cariño, para curar, para acariciar, para acoger. Por eso es que Marcos dice que en cuanto la suegra fue tocada por Jesús y fue levantada, se puso a servir. Quien ha sido tocado por Jesús, hermanos, tiene una respuesta hermosa de ponerse como Jesús al servicio de los demás. Porque muchas veces nosotros estamos postrados por diferentes tipos de
enfermedades, de dolencias, más que físicas, a veces son psicológicas, espirituales, que nos tienen postrados sin movimiento, que no queremos servir, queremos que nos sirvan, no queremos dar, queremos que nos den, que no queremos ofrecer, estamos a expensas a ver qué cosa nos dan. Por eso somos tan manipulables por gente sin escrúpulos, que ante estas necesidades abusa, especialmente del más necesitado, porque no tiene información, porque no tiene dinero, pero sobre todo porque no tiene afecto. Entonces, hermanos, aquí está la importancia del discipulado cristiano, de que nosotros aprendamos a hacer de nuestras manos como las manos de Jesús, que curan y dan esperanza. Se trata de ir con el Señor Jesús, transformando realidades a partir del encuentro con el amor. El encuentro con el Señor Jesús, hermanos, en este pasaje, hace que la persona se anime a servir a los demás. Porque quien ha sido liberado por Jesús de la enfermedad, de la fiebre que nos aqueja, como a la suegra de Pedro, hermanos, pues no nos dice exactamente cuál es la causa que le provocaba la fiebre a la suegra, ¿se fijaron? Simplemente dice que estaba enferma, la suegra estaba en cama con fiebre. Pero yo he escuchado a los médicos que saben mucho de esto, que nadie está enfermo de fiebre. O sea, la calentura no es una enfermedad. Tener fiebre no es enfermedad. Dicen los médicos que es un síntoma, ¿sí? O sea, hay algo más grave detrás de lo que aparece. Y es muy interesante que San Marcos no nos dice exactamente qué tenía. El Señor Jesús cura, hermanos, de lo físico, pero también de lo espiritual. ¿Cuánta necesidad tenemos hoy de ser tocados por Jesús para que nos cure de la fiebre, de la envidia, de la pereza, la fiebre de la soberbia, la fiebre del afán de hablar mal de los demás, de la ira, del resentimiento, por no querer ser amados como uno cree que merece ser amado, o uno quiere ser amado? Vienen los resentimientos que te ponen enfermo, te encierran. ¿Cuántas fiebres tenemos, hermanos, hoy de egoísmo, de intereses personales? La fiebre y el afán por acumular más allá de lo que necesitas. Ahora que aparecen tantas cosas en las noticias, de millones y millones que algunos toman que no son de ellos, uno se pone a pensar, ¿y para qué quiere tanto dinero? ¿Cuándo se lo va a gastar? Pues el problema no es otro sino una fiebre profunda de un malestar psicológico, espiritual, de inadaptación terrible que les hace ser así. Pónganme donde hay, ¿no? Dicen luego a veces, ¿no? No me den, pónganme donde hay. Refranes que luego se nos van quedando, hermanos, como una manera de ser, porque en el fondo todos tenemos el mismo peligro, si no somos tocados por Jesús, de esas fiebres. Por lo tanto, hermanos, hoy dejémonos tocar por el Señor Jesús, dejémonos que Jesús nos toque para que nos cure de esas fiebres, de esos desórdenes que nos lastiman a nosotros y lastiman a los demás. Cuando alguien tiene una persona enferma de mucho tiempo, no solamente sufre la persona enferma, ¿quién sufre también? ¿Quién lo cuida? Y claro, ya después de una semana, ay tía, ay mamita, ay hijita, pero al mes, ay otra vez, ¿qué es lo que quiere ahora? Digo, no, yo sé que no todos, ¿verdad? ¿Cuánta paciencia necesitamos, hermanos? Porque se dan cuenta que la enfermedad no es solamente algo que lastime, que concierna al que padece la enfermedad, al paciente, digamos, sino también a su alrededor.
Eso nos pasa con estas fiebres que les digo: la fiebre de envidia, la fiebre del chisme, la fiebre de los malos entendidos, la fiebre de la competencia. Es decir, no es algo que solamente afecta a la persona, sino que lastima a los demás. Dejémonos tocar por el Señor Jesús. Necesitamos, hermanos, que esa mano de Jesús nos toque, porque necesitamos nosotros su fuerza, el apoyo, la compañía, la protección de la mano de Jesús. Que el Señor Jesús, hermanos, que trabaja por la vida, nos ayude a nosotros también a trabajar con Él por la vida, para sanar a los que están a nuestro alrededor, para evitar enfermedades que nos lastimen, que deterioren la familia, al barrio, a nuestra escuela, a nuestra sociedad. Es interesante que le llevaban enfermos, atendía lo más que podía el Señor Jesús. Pero antes de terminar la reflexión, hermanos, permítanme volver a leer un fragmento del Evangelio cuando dice, casi al final, en la tercera parte del Evangelio de hoy: de madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó, salió y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. ¿Cuál es la fuerza de Jesús para hacer el bien? ¿De dónde le sale a Jesús la fuerza, la energía para que sus manos tengan ese poder? ¿De dónde vendrá? De la oración. ¿De dónde va a venir al cristiano para ti y para mí? Que tengamos nosotros también, hermanos, esa manera de vivir, de amar, de seguir combatiendo las diferentes fiebres de la vida si nosotros no hacemos oración. ¿De dónde podemos ir transformando nuestra persona y también el ambiente donde nos encontramos si no tenemos contacto con Dios? La oración de Jesús es una oración que San Marcos nos presenta, que del encuentro con el Padre Celestial viene la posibilidad de transformar la realidad. El encuentro con el Señor no es para separarnos, la oración no es para olvidarnos de los problemas que nos rodean. Al contrario, cuando vivimos con pasión la vida, cuando vivimos el dolor y somos compañeros de quien sufre, aquello que vivimos con los demás, lo hacemos oración y lo presentamos al Señor. Pero en ese encuentro con el Señor, tomamos la fuerza para seguir sirviendo a los demás. Entonces, hermanos, el discípulo, para poder irnos configurando con el Señor Jesús, no se nos olvide que necesitamos de la fuerza de la oración. De tal manera que donde esté Jesús, estemos también nosotros discípulos para hacer crecer la vida. ¿Queda claro? No estamos llamados para el chisme, para el dolor, para la envidia. No. Estamos para hacer crecer la vida. Que los discípulos tomados de Jesús y fortalecidos en la oración, manifestemos al amor por la vida en un interés por los demás, por los que sufren, por los enfermos, no solamente del cuerpo, desde luego que del cuerpo, la atención al hermano que la padece, sino también los enfermos del espíritu. Que valoremos a las personas. A mí me llama la atención que Jesús, cuando le dijeron, oye, la suegra de Simón está enferma, no dijo, a ver, ¿qué número de expediente tiene? ¿En qué piso está? ¿Qué le han suministrado? Hermanos, la persona enferma no es un número. No somos un número. Eso es lo que nos está pasando. Nos estamos deshumanizando. En muchos centros de salud atienden muy bien, sin duda, pero en otros son un número más. El 4500, quién sabe qué, ya se murió. ¿Qué crees? Y no se ponen a pensar si era joven, si tenía edad, si tenía sentimiento, todo lo que está detrás de él. Hermanos, no podemos seguirnos viendo como objetos. La misma medicina hoy ve que tiene muchos elementos bioquímicos que ayuda para aliviar algún órgano que ya no funciona. O también la medicina se preocupa mucho para que no pierdan el ritmo de trabajo y hasta para prevenir. Pero la medicina tiene un límite. Lo que está por encima de la medicina
Y la medicina que cura en profundidad, como dije al principio de la reflexión, es el amor, la cercanía con el que sufre, la mano que acaricia, la mano que toca, la confianza en el Señor. Entonces, hermanos, el discípulo de Cristo, desde luego, está llamado a estar cerca de los que sufren en su cuerpo, pero también en el espíritu. Que no nos acostumbremos, hermanos, a la muerte. Ahora con tantas tendencias hay de que, pues hay enfermedades que ya no se componen, pues vamos a aplicarles el bien morir, ¿no? Y con muchos eufemismos en que se asesina a la persona terminal. Porque la eutanasia tiene en su cruda realidad, no es más que con el pretexto de ayudar a que no sufra, asesinar al que ya está en las últimas, para que no sufra. Entonces, hermanos, tenemos nosotros que acostumbrarnos que no somos nosotros agentes de muerte. El discípulo de Jesús está por la vida. Claro, muerte digna, los cuidados paliativos adecuados, desde luego, pero no somos objetos. No somos la mascota de la casa, que pues pobrecito le dan muchos ataques y quién sabe qué tiene, y ya vino el veterinario y le puso una inyección y ya se acabó. No, hay una gran diferencia entre tu mascota y una persona. Por eso, hermanos, tenemos que ir buscando los medios para erradicar, pues, todo lo que huela a muerte, la violencia, todo lo que significa ir haciendo conciencia del mal que provoca el maltrato a las personas, la persecución a los migrantes, los que acaparan y los que tienen necesidad de comer y no pueden comer, esas situaciones de hambre y de injusticia que vivimos a nuestro alrededor, la falta de empleo, la falta de una vida digna. Es lo que el Señor Jesús sale de la sinagoga para hablarnos de la vida digna que necesitamos todos, pero que tenemos que estar siendo curados permanentemente. Que no se hable más entre cristianos. Yo hablo para cristianos, estoy hablando para mis discípulos de la comunidad cristiana, hermanos. Entre nosotros no podemos hablar que lo más normal sea el aborto, de matar al que todavía no nace, y que ni siquiera se menciona entre nosotros los feminicidios, ni nada que altere ni lastime la dignidad ni del hombre ni de la mujer. Somos una comunidad fundada por Cristo, el Señor de la vida. Pues, hermanos, ánimo, vamos a preocuparnos cada vez más por el bienestar de los hermanos, pero para estar bien con los demás hay que estar bien uno en la relación con el Señor, con la oración. ¿Nos queda claro? ¿Queremos estar bien? Órale, tómate tus pastillitas de oración. De vez en cuando, como dice el Papa Francisco, ponte al espejo y ríete de ti mismo, ¿no? O sea, ten ánimo de ti, quiérete, ámate a ti mismo. Y para que así sea, hay que tener mucho contacto con la oración. Vamos a organizar la caridad. Vamos a organizar la caridad. Muchas veces no podemos ayudarnos entre todos porque no tenemos bien organizada la caridad. ¿Cuántas personas, hermanos, están solas con un enfermo? ¿Por qué no nos ponemos de acuerdo entre los familiares, los vecinos, y nos tendemos la mano para ir a echarnos la mano con el que sabemos que está solita cuidando un enfermo crónico? Por ejemplo, ¿verdad? ¿Por qué no organizar la caridad en la pastoral social parroquial? ¿Por qué no fortalecer, hermanos, Cáritas parroquial y diocesana? ¿Por qué no ver la manera en que no nada más tengamos en Orizaba, en la diócesis, la Casa de la Misericordia, que tengamos más centros que puedan ser un servicio para el hermano necesitado? Vamos a organizar la caridad, pues. Vamos a acompañar, vamos a escuchar, vamos a estar cerca del enfermo. Tú probablemente no eres médico, pero ya saber que estás ahí al ladito, cuánto bien le hace a quien está pasándola mal. Necesitamos, hermanos, nosotros buscar el modo de cómo nosotros curar y aliviar no solamente los dolores físicos, sino también del alma, con una medicina cercana, profunda, llena de amor, que cura lo más profundo del hombre, que es la depresión, la soledad, el vacío interior, el sinsentido. Que los discípulos misioneros de Jesús, hermanos,
seamos sensibles a los demás y que nuestras manos poco a poco se transformen como las de Él para dar y cuidar la vida marcada por el amor. Que así sea. Y ahora, hermanos, profesamos con gozo y alegría nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Unidos a Jesús, presentemos al Padre nuestras plegarias confiadamente y digamos: Padre, escúchanos. Por la Iglesia, cuerpo místico de Cristo, que como Él salga al encuentro de los marginados y de los que sufren. Oremos. Padre, escúchanos. Por quienes siguen al Señor en la vida consagrada, que sean para todos presencia del amor y la misericordia del Padre. Oremos. Padre, escúchanos. Por los gobernantes de las naciones, especialmente los legisladores de México, que siempre les asista la inspiración del Espíritu Santo y busquen el bienestar de todos los mexicanos. Oremos. Padre, escúchanos. Por los enfermos, especialmente los niños que padecen cáncer, que vivan su dolor sostenidos por la fortaleza de Dios y por la compañía de los que están a su alrededor. Oremos. Padre, escúchanos. Por nosotros, que seamos cada vez más conscientes de la injusticia del hombre en el mundo y trabajemos para quienes nos rodean sean sensibles a esa realidad tan inhumana. Oremos. Padre, escúchanos. Escucha, Padre, nuestra oración. Haz que nunca nos cansemos de seguir a Jesús, que con Él busquemos, cuidemos, impulsemos la vida, que nuestras manos sean como las de Él, para que con Él pasemos la vida haciendo el bien. Por Él, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Nos sentamos.
personas, todos nuestros hermanos que han ayudado en ese primer domingo, día o domingo de la caridad. Gracias por sus ofrendas. Son signos que podemos seguir multiplicando. Aquí los traemos al servicio de los más necesitados de la comunidad, pero yo sé, hermanos, que ustedes también comparten en su casa con los vecinos y familiares. Que Dios nos siga haciendo un corazón grande como el de él. Oremos, hermanos, para que este sacrificio medio de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Señor Dios nuestro, que has creado los frutos de la tierra, sobre todo para ayuda de nuestra fragilidad, concédenos que también se conviertan para nosotros en sacramento de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Padre misericordioso y Dios fiel, porque nos diste como Señor y Redentor nuestro a tu Hijo Jesucristo. Él siempre se mostró misericordioso para con los pequeños y los pobres, para con los enfermos y los pecadores, y se hizo cercano a todos los oprimidos y afligidos. Él anunció al mundo con palabras y obras que tú eres un Padre bueno y que cuidas de todos tus hijos. Por eso con los ángeles y los santos te adoramos, te bendecimos y cantamos el himno de tu gloria. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo, que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor, y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y de vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Por esto, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en cruz a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga. Y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado, y concédenos, por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Lleva a tu iglesia, Señor, a la perfección en la fe y en la caridad, con nuestro Papa Francisco, conmigo, indigno siervo tuyo, pastor de esta iglesia diocesana, con todos los obispos, presbíteros y diáconos y todo el pueblo redimido por ti. Abre nuestros ojos para que conozcamos las necesidades de los hermanos. Inspíranos las palabras y las obras para confortar a los que están cansados y agobiados. Haz que los sirvamos con sinceridad, siguiendo el ejemplo y el mandato de Cristo. Que tu iglesia sea un vivo testimonio de verdad y libertad, de paz, de justicia, para que todos los hombres se animen con una nueva esperanza. Acuérdate de nuestros hermanos, familiares, conocidos, que se durmieron en la paz de Cristo, y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y cuando termine nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también a nosotros llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo y con Santa María, la Virgen Madre de Dios, con los apóstoles y los mártires, con San Miguel Arcángel, y en compañía con todos los santos te alabaremos y glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Nos damos todos el saludo de la paz. Ten piedad de nosotros.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que presentas una palabra tuya para siempre.
Oremos. Señor Dios, que quisiste hacernos participar de un mismo pan y un mismo cáliz, concédenos vivir de tal manera que, hechos uno en Cristo, demos fruto con alegría para la salvación del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El próximo domingo, primero Dios, se hace con la participación de la aportación del diezmo anual, la rifa de su cooperación. Siempre, hermanos, el diezmo en la iglesia es una cooperación que damos para el sostenimiento de la misma. Es una tradición que nos viene de la Sagrada Escritura y que con la cooperación de los miembros de la comunidad nos ayuda para los gastos propios de la vida comunitaria en tantos servicios que se tienen que ofrecer. Muchas gracias a todos los que cooperaron. Todavía quedan algunos, bastantitos a la entrada de la catedral. Ahí quien puede ayudarnos si ustedes pueden y quieren, aparte de lo que ya cooperaron, porque aquí tienen todos cara de que ya cooperaron, muchas gracias. Pero si alguien todavía pudiera, el boletito de cooperación de diezmos de 60 pesos, y si alguien quiere y puede, todavía puede adquirir su boleto a la entrada. Que Dios les ayude y muchas gracias por cooperar para el sustento de la comunidad diocesana. Ya se les dará a conocer inmediatamente a través de la página de la diócesis, y si no, a la persona que salga con alguno de los premios, se les avisa luego, por eso se les pide el nombre, dirección y teléfono, para inmediatamente hacerlo. Todo es conforme a la ley. A propósito del fin de semana largo, ¿verdad?, que vivimos ahora, al celebrar la Constitución, todo de acuerdo a la ley de México. Así que, hermanos, bueno, así se hará. Ojalá que nos puedan echar la mano quien no lo haya hecho. Y si alguien tiene y dice, ¿qué haré con estos 60 pesos? 3 Coca-Colas, 3 refrescos, el que sea, o coopero otro poquito con mi iglesia, ya cada quien decidirá. Así que ánimo, hermanos. Y también vamos a pedirle mucho a la Virgen María en este fin de semana por nuestro país, que las leyes en México, pues más que hacer tanta ley, que se respeten. Vamos a pedir a la Virgen María que se acabe la impunidad, que haya para algunos que sí le aplican la ley, y los grandes de cuello blanco que ni son tocados, aunque hagan barbaridades, pues que Dios quiera que haya un modo para que la ley se pueda aplicar y que sea pareja para todos, y que la Constitución de nuestro país nos ayude a todos a una sana convivencia. Y para que así sea, vamos a ponernos listos para, en las próximas elecciones, elegir con mucha calma y con mucho análisis a los legisladores, que son los que se supone que están para ese asunto de leyes. Así que, hermanos, ánimo, y pedir a Dios por nuestra patria, por la paz, por la justicia, pero sobre todo una sana convivencia. Bajo tu amparo nos acogemos. Oh Virgen gloriosa y bendita, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La paz esté con ustedes. Sea bendito el nombre del Señor. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Que el Dios de todo consuelo disponga los días de ustedes en su paz y los llene de sus bendiciones. ¿Todos? Amén. Que los libre siempre de toda perturbación y afiance en su amor sus corazones. ¿Todos? Que llenos de fe, de esperanza y de caridad pasen por la vida haciendo el bien y puedan así alcanzar la felicidad eterna. ¿Todos? Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre.
Sigan pasando feliz domingo, feliz fin de semana largo, como ahora decimos. Vayamos en paz, la misa ha terminado. Televisión Católica Orizaba. El mensaje de Dios a través de la imagen. El misterio de la reconciliación es un auténtico tesoro que en ocasiones corremos el peligro de olvidar por pereza o por vergüenza, pero sobre todo por haber perdido el sentido del pecado, que en el fondo es el sentido de Dios. Cuando nos dejamos reconciliar por Jesús, encontramos una paz verdadera. No basta pedir perdón al Señor interiormente, es necesario confesar con humildad los propios pecados ante el sacerdote, que es nuestro hermano y representa a Dios y a la Iglesia. Invito a todos a acercarse con frecuencia al sacramento de la penitencia, a confesarse y recibir así el abrazo de la infinita misericordia del Padre.
Televisión Católica Orizaba. El mensaje de Dios a través de la imagen. Televisión Católica Orizaba. El mensaje de Dios a través de la imagen. Televisión Católica Orizaba. El mensaje de Dios a través de la imagen. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: No agaches la mirada, levanta la vista, contémplalo. Él es el Rey de Reyes. Del mismo modo, acabada la cena, tomé el cáliz, y dándote gracias de nuevo lo pasé a mis discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre.
Televisión Católica Orizaba. El mensaje de Dios a través de la imagen. El misterio de la reconciliación es un auténtico tesoro que en ocasiones corremos el peligro de olvidar por pereza o por vergüenza, pero sobre todo por haber perdido el sentido del pecado, que en el fondo es el sentido de Dios. Cuando nos dejamos reconciliar por Jesús, encontramos una paz verdadera. No basta pedir perdón al Señor interiormente, es necesario confesar con humildad los propios pecados ante el sacerdote, que es nuestro hermano y representa a Dios y a la Iglesia. Invito a todos a acercarse con frecuencia al sacramento de la penitencia, a confesarse y recibir así el abrazo de la infinita misericordia del Padre. Televisión Católica Orizaba. El mensaje de Dios a través de la imagen.
Televisión Católica Orizaba. El mensaje de Dios a través de la imagen. Televisión Católica Orizaba. El mensaje de Dios a través de la imagen. El misterio de la reconciliación es un auténtico tesoro que en ocasiones corremos el peligro de olvidar por pereza o por vergüenza, pero sobre todo por haber perdido el sentido del pecado, que en el fondo es el sentido de Dios. Cuando nos dejamos reconciliar por Jesús, encontramos una paz verdadera. No basta pedir perdón al Señor interiormente, es necesario confesar con humildad los propios pecados ante el sacerdote, que es nuestro hermano y representa a Dios y a la Iglesia. Invito a todos a acercarse con frecuencia al sacramento de la penitencia, a confesarse y recibir así el abrazo de la infinita misericordia del Padre. Televisión Católica Orizaba. El mensaje de Dios a través de la imagen.